Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para la bomba que os traigo hoy. Porque sí, lo habéis leído bien en el título, tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom de Kan-Yaman y de Method Demir. Prepárense porque hoy, 4 de agosto de 2025, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo, una noticia inesperada. Antes de que nos lancemos de lleno a esta exclusiva, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis, y sobre todo, mucho salseo sobre vuestras estrellas favoritas. Y para los que ya sois parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Vuestros comentarios y apoyo constante son el motor que impulsa este canal. Bien, ahora sí, agárrense fuerte. Porque hoy vamos a hablar de Kan-Yaman y de Method Demir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de sonrisas, miradas cómplices y una química innegable que traspasó la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. Desde que la serie finalizó, los rumores de un posible romance entre ellos nunca cesaron. A pesar de que ambos han seguido sus caminos por separado, tanto en lo profesional como en lo personal, la llama de la esperanza entre los fans nunca se apagó. Y es que, reconozcámoslo, la conexión que vimos entre Kan y Demet era algo especial, algo que no se encuentra todos los días. Una chispa que trascendió la actuación y se coló en nuestros corazones. Durante estos últimos años, hemos visto a Kan-Yaman triunfando en Italia, consolidando su carrera internacional con proyectos ambiciosos y demostrando su talento en diferentes facetas. Hemos sido testigos de su incursión en el mundo del fitness, su compromiso con causas benéficas y su carisma arrollador que lo ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Kan ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, ha cultivado una disciplina admirable y un compromiso social que lo hacen un ícono para muchos. Su capacidad para aprender idiomas, su dedicación a los entrenamientos físicos y su genuina preocupación por causas humanitarias lo han catapultado a un nivel de admiración que va más allá de la pantalla. Por otro lado, hemos seguido de cerca la trayectoria de Method Demir, quien ha continuado cosechando éxitos en Turquía con una serie de proyectos televisivos y cinematográficos que han confirmado su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Hemos visto su evolución, su madurez y su compromiso con su trabajo, convirtiéndose en una figura inspiradora para muchas mujeres. Demet, con su encanto natural y su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado su talento y su capacidad para emocionar al público. Su presencia en las redes sociales también es notable, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, creando una conexión auténtica con sus fans. Pero volvamos a lo que nos compete hoy, la noticia inesperada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque después de años de silencio, de desmentidos, de indirectas y de especulaciones, Kan-Yaman y Method Demir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la explosión de alegría que sentimos al enterarnos. Sí, lo habéis oído bien. Kan y Demet juntos otra vez. La fantasía de muchos fans se ha hecho realidad. La espera ha valido la pena. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa, pero gracias a nuestras fuentes exclusivas, hemos podido recopilar algunos detalles jugosos que estoy segura que os van a encantar. Hemos estado trabajando duro para traeros la primicia. Parece ser que este nuevo proyecto no es ni una serie de televisión ni una película, sino algo completamente diferente. Se trata de una campaña publicitaria. Un giro inesperado, lo sé. Así es. Kan-Yaman y Method Demir han sido elegidos como imagen de una importante marca internacional de café. Sí, café. El aroma que nos despierta cada mañana y que ahora tendrá el toque mágico de Kan y Demet. Sí, ya sé lo que estáis pensando, café. ¿En serio? Después de tanta expectativa, solo una campaña de café. Puede parecer decepcionante al principio, pero confíen en mí, hay mucho más detrás de esto. Pero esperad, porque aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Esta no es una campaña de café cualquiera. Se trata de una campaña a gran escala,
con un presupuesto millonario y una producción de primer nivel. La marca en cuestión está apostando fuerte por la imagen de Cani Demet para relanzar su producto en el mercado internacional. Están invirtiendo fuertemente en esta campaña, lo que indica que tienen grandes expectativas. Y lo más importante, la campaña está enfocada en resaltar la conexión y la química entre ambos actores. El concepto creativo gira en torno a la idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad, de un amor que perdura a pesar del tiempo y la distancia. El café como metáfora de un amor que se reencuentra. ¡Qué romántico! Las primeras imágenes de la campaña ya se han filtrado y, sinceramente, son espectaculares. Podemos ver a Cani Demet en diferentes escenarios, disfrutando de una taza de café, intercambiando miradas cómplices y transmitiendo una química que, a pesar de los años, sigue intacta. Cada imagen es una obra de arte, capturando la esencia de su conexión. Las fotos transmiten una calidez y una nostalgia que nos transportan de vuelta a Erkencikus. La campaña ha sido rodada en Italia, bajo la dirección de un reconocido director de cine, conocido por su trabajo en películas románticas que han conquistado al público a nivel mundial, y cuenta con la participación de un equipo técnico de primer nivel. La producción es impecable. Se espera que la campaña se lance a nivel mundial en las próximas semanas y que genere un gran impacto en el público. Prepárense para ver a Cani Demet en todas partes. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Cani Demet? ¿Es posible que esta campaña publicitaria sea el preludio de un reencuentro amoroso? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing para capitalizar la nostalgia de los fans de Erkencikus? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la química entre Cani Demet es innegable y que la expectación que han generado con este nuevo proyecto es enorme. La anticipación es palpable. En los últimos meses, hemos visto algunos indicios que podrían apuntar a una posible reconciliación. Por ejemplo, Cani Demet han intercambiado algunos me gusta y comentarios en sus redes sociales, algo que no hacían desde hace mucho tiempo. Pequeños gestos que no han pasado desapercibidos. También se han dejado ver en los mismos eventos, aunque sin llegar a interactuar directamente. Coincidencias que nos hacen soñar. Además, algunas fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han estado en contacto en secreto durante los últimos meses. Al parecer, han estado hablando por teléfono y enviándose mensajes de texto, retomando una amistad que parecía haberse perdido con el tiempo. Una amistad que podría renacer como algo más. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. El rumor es ensordecedor. Personalmente creo que es muy posible que Cani Demet estén dándose una segunda oportunidad. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Además, la conexión que vimos entre ellos en Erkencikus era algo real, algo que no se puede fingir. La magia de Erkencikus sigue viva. Quizás después de años de distancia y de madurez, han llegado a la conclusión de que lo que tienen es demasiado valioso para dejarlo escapar. Quizás esta campaña publicitaria sea el catalizador que necesitaban para reencontrarse y retomar una historia que quedó inconclusa. Un final feliz que muchos anhelamos. Pero como ya he dicho, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Cani Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos tienen la clave. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de este nuevo proyecto juntos, celebrar su reencuentro y esperar que, quién sabe, quizás este sea el comienzo de algo más. Mantengamos la esperanza y crucemos los dedos. Y hablando de celebrar, ¿qué os parece si hacemos un repaso por algunos de los momentos más icónicos de Cani Demet en Erkencikus? Revivamos la magia. Recordemos la primera vez que se conocieron, el choque de personalidades, la tensión sexual palpable. Fue mágico. El inicio de una historia que nos robó el corazón. Recordemos la torpeza de Sanem y la arrogancia de Can, una combinación explosiva. Recordemos sus viajes juntos, sus risas, sus bailes bajo la lluvia. Pura química. Momentos llenos de alegría y complicidad. La escapada al campo, el viaje en velero, recuerdos inolvidables. Recordemos sus momentos de vulnerabilidad, sus confesiones, sus lágrimas. Emoción a flor de piel. Escenas que nos hicieron llorar a mares.
La pérdida de memoria de Khan, la confesión de Sanem, momentos desgarradores. Erkencikus fue una serie que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una serie que marcó una época y que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Por eso este nuevo proyecto juntos es tan emocionante. Porque nos permite revivir esos momentos mágicos, recordar por qué nos enamoramos de ellos y soñar con un posible futuro juntos. Una oportunidad para reavivar la llama de la esperanza. Ahora bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Os gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? Dejen volar su imaginación. Y hablando de comentarios, quiero recordaros que este es un espacio para compartir vuestras ideas, vuestras opiniones y vuestro cariño por Khan y Demet. Pero por favor, mantened el respeto y la educación. No toleraré ningún comentario ofensivo o fuera de lugar. Mantengamos un ambiente positivo y respetuoso. Recordad que todos somos parte de esta gran familia y que debemos tratarnos con respeto y consideración. Unidos por nuestro amor por Khan y Demet. Ahora bien, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Un repaso rápido para asegurarnos de que no se les escapa nada. Hemos hablado de la noticia inesperada de que Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en una campaña publicitaria de café. La noticia bomba del día. Hemos